todos se han admirado de que un predio de 120 hectáreas ahora aparezca con cerca de 260 en el caso de Avalús y Catastros del Cantón Cuenca. En el caso, este predio, en el año 2008... El mismo predio. El mismo predio, nosotros denunciamos que había crecido de 120 a 168. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Es decir, nosotros denunciamos ante el Juzgado Primero de lo Penal, en esos años, en el 2008, dos circunstancias: que el predio estaba a 4 kilómetros de distancia de donde efectivamente había comprado la minera, y segundo, de que tenía los 48 kilómetros extras. Este mismo predio, Magia, aquí en el Azuay, creo que han sido los terrenos más elásticos que conocemos, crecen a 260. En el Cantón Girón, efectivamente, nuevamente la minera Ayangol en esa época. Cuando nosotros hicimos esta denuncia, estamos hablando del año 2008, porque decimos hay invasión de los terrenos por parte de la minera. ¿Cómo conoció este particular usted? Porque los moradores, digamos, los dueños de los terrenos, ya habían empezado un juicio por invasión con el doctor Jaime Maldonado en el año 2008, y cuestiones circunstanciales hicieron de que yo deba asistir a una inspección que se hacía en Quimsacocha mismo. Entonces, y luego, ya conversando con el doctor Maldonado y los señores dueños de los terrenos, me pidieron que me haga cargo de la formulación, y yo incluso firmo la acusación, llamemos así, contra la empresa Ayangol por esta invasión de tierras que se hallaba a 4 kilómetros. Todo lo que se dice ahora, incluso tenemos nosotros por escrito que el sitio está a 4 kilómetros, que hay 48 hectáreas adicionales. Eso como primera idea de que lo que venía pasando en Cuenca no es de ahora, es del año 2008. En el caso de Girón sucede un hecho idéntico desde la perspectiva de la metodología de apropiarse las tierras por parte de la minera. Resulta que Ayangol le compra al señor Jorge Jarrín Ochoa en el año 2006 200 hectáreas en el sector de Aguarongos, y resulta de que le catastran, aquí tengo yo la copia de lo de Girón, 346 hectáreas, crece 150, al igual que pasaba con la compra que hace a Leonardo Castro en el sector del Durazno, donde se traslada 4 kilómetros al noroccidente, resulta que se van hacia el norte también 2 kilómetros, y con algo más grave en el caso de Girón. El señor dueño de los terrenos, Jorge Jarrín Ochoa, que entiendo que solamente él solamente vendió los terrenos, en el año 2008 asimismo tiene un contrato de forestación con el Profafor en sus terrenos, que eran los holandeses, para cultivar un bosque. Cosas de la vida, el bosque se incendia y la compañía toma los terrenos hacia el norte y hace un callejón, podría decirse, entre estas dos invasiones, entre lo que es lo que compró el señor Castro y teóricamente se ubicó en la Bocamina, y los terrenos del señor Jarrín. Es decir, hace un callejón para que nadie más pueda ingresar en los hechos y para desarrollar la minería, pero lo hace de manera, a mi entender, dolosa, y eso denunciamos no solamente en la Corte, sino que acudimos en primer lugar porque en estos tiempos se desarrollaba la Asamblea de Montecristi. Fuimos a la Asamblea de Montecristi, participamos en 2 mesas, dijimos: las mineras están invadiendo la Azuay, están pensando que aquí no existe gente que conoce de topografía, no conoce cómo leer un plano, o están pensando que llegan a la selva y esto es tierra de nadie y no hay gente instruida que defienda, porque era evidente que con los planos del Instituto Geográfico Militar se habían movido los terrenos que compraba la minera. Eso era un hecho irrefutable. Sin embargo, claro, fuimos recibidos amablemente, de eso no puedo señalar ninguna otra circunstancia, en la mesa de fiscalización y legislación, recuerdo, entre otras, recuerdo a los asambleístas, incluso quien nos dio la entrada fue Jaime Abril, esto era abril del 2008, y también conversamos, pedimos hablar con Padre Vega, que recuerdo que era asambleísta, nos recibió el señor Cubi, y nosotros dejamos una copia a varios asambleístas, y también en ese entonces hablamos con el vicepresidente de la Asamblea, que era el arquitecto Fernando Cordero. Ahora, Felipe, usted presenta la denuncia, presenta la demanda incluso esto en el Cantón Girón. ¿Qué es lo que pasa? Porque estamos hablando del año 2006, que se da la venta de estos predios en el Cantón Girón, como usted explica.
Bueno, han pasado tantos años. ¿Y cuál fue la respuesta que dio el juez frente a esta situación? Porque si usted dice que se venden 200 hectáreas, pero se catastran 342 hectáreas, ¿qué respuesta es la que dio el municipio? A ver, primero, en el campo penal, donde nosotros planteamos la acusación, diremos, por usurpación de terrenos. En primera instancia, con nombres, el doctor Miguel Arias dijo, efectivamente, existe una invasión, el señor Víctor Leonardo Castro debería ir a prisión. En la segunda instancia, resulta de que ya no, revocaron esta sentencia, con nombres también. Recuerdo el doctor José Vicente Andrade, se llama la doctora Shindón, y el doctor José Serrano González. Los tres decidieron cambiar el tipo de acusación y en una sentencia, a mi juicio, totalmente descabellada, pues dijeron no ha pasado nada. Eso en el campo penal, y luego siguieron los dueños los juicios en Quito y una casación, que no prosperó, entiendo yo. Ahora, esto, sin embargo, tiene la ciudadanía debería conocer la metodología. Si bien en el 2006, por ejemplo, en este terreno, no se presenta la minera directamente, se presenta el señor Víctor Leonardo Castro dándole una servidumbre a la minera. Es decir, supuestamente se toman el terreno y dice Víctor Leonardo Castro, aquí es mi terreno, y aquí hagan nomás los campamentos, yo les doy la servidumbre de uso, la servidumbre de tránsito, y ellos hacen las carreteras y los caminos. Y con ese documento, aquí en la Corte se oculta de que ya existía, por ejemplo, una promesa de compra-venta realizada en Quito entre la minera y el señor Castro. Es decir, si es que progresaba, ellos iban a tomarse los terrenos. Y también allí, incluso ya cuando nosotros hacíamos la acusación, casi el mismo día, resulta de que ya le compraban en la ciudad de Quito, cosa que aquí en Cuenca no se conocía, de que ya la minera le compraba al señor Castro las 120 hectáreas, y convencidos de que estaban con el viento a favor, porque recordemos que era la época de la minería va porque va. Había todo un tinglado donde lamentablemente los ministros, con nombres, Galo Chiriboga, ministro de Energía y Minas, subsecretario José Serrano, nosotros fuimos al Ministerio del Ambiente a denunciar que están invadiendo las tierras, pero de nada servía. Era una familia que con sus escasos recursos tenían que enfrentar a un monstruo gigante que era el Estado, donde la Corte, los municipios, que usted me pregunta, ¿y qué hicieron los municipios? Se hacían los desentendidos nomás, pues, porque en el caso de Girón resulta que ya creció las 150 hectáreas. Habría que ver que los funcionarios respondan. Claro, pero ¿cómo le hace crecer? ¿Quién da título y quién da propiedad? El registro de la propiedad, ¿no es cierto, Felipe? Claro, pero en este caso, ¿qué hacían? Primero, el catastro del municipio le traen cosas rarísimas. Se supone que hay georreferenciación, que existe ubicación. Usted trae y a las órdenes de la minera. ¿Cuántas hectáreas dice que tiene? Ya, perfecto. Sin ningún respaldo de tipo legal, de tipo geográfico. A la voz del carnaval, ¿cuántas tiene? 200, póngame 200. Claro, eso es lo que efectivamente hacen. Y en esa época, incluso la familia Ulloa, que es la que reclamaba, tenía, en el caso de Cuenca, en la época de Marcelo Cabrera, tenía catastrado su terreno. Es decir, no había para confundirse, pero de pronto la Corte, los ministros, incluso recordemos que era una época en que poner una acción de protección contra el Estado estaba prohibido. Alexis Mera había metido una circular a todas las cortes diciendo que si alguien falla contra el Estado prácticamente sería relevado en la función judicial. Entonces, en esas circunstancias es de que la familia dueña de los terrenos se sentía prácticamente abrumada y con un monstruo que no le daba espacio. Yo tengo incluso, claro, en la desesperación de los dueños, ellos acudieron a todo lado. Tengo las fe de presentaciones yo, del ministro de Ambiente, del viceministro, lo de la Asamblea Nacional. Incluso hay un hecho también que vale la pena señalar. En el 2006 ya hubo una acción de protección
José Elisario Tenesaca Cabrera, presidente del directorio de Aguas de Girón, ante las concesiones mineras, también acudió a la Corte, y nuevamente con nombres. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 2-1, le niegan el único voto que decía que no cumple la minera con todos los requisitos para que tenga las concesiones mineras, era del doctor Pablo Cordero. Doctor Monsalve y doctor Peralta votaron, como quien dice, a favor de la concesión minera. Esas cosas creo que no debemos olvidarnos y debemos tener en la memoria histórica de la ciudad y en la memoria de esta lucha, de que todos estos actos que fueron de alguna manera dolosas tenían pues una especie de confabulación del poder, llámese municipio, llámese incluso la empresa Municipal Etapa, tiene otro papel también aquí que sería bueno conocer, están los ministerios, nadie entendía las cartas del Instituto Geográfico Militar, nadie entendía lo de las ubicaciones, tenía que la luz verde, la minera, parecía que era un concurso de codicias. Obviamente, públicamente había un silencio, la familia peleaba, pero se topaba cada vez con la circunstancia de que no le hacían caso nomás, pues. Entonces, y las autoridades pareciera de que estaban esperando que la minera les visite o que les susurre al oído y digan ya, empiecen la minería y unos gramos a lo mejor se quedan en algún lado. Yo lamentablemente debo decir que eso es lo que vivía la familia en su angustia y que fueron métodos totalmente irregulares, como comprar en un sitio y ubicarse en otro. No solo es Cuenca, es Girón también. E incluso los juicios era un problema. Nosotros planteamos 2 juicios de reivindicación justamente porque había en el campo civil había que reclamar, es decir, ese terreno es nuestro. Se dieron las vueltas de que no es competente Girón, que esto debe ir a San Fernando y así. Luego en ese trance la familia organizó una compañía, armó una compañía para tener mejores posibilidades de defensa y yo le puedo dar fe de mi actuación. ¿Hasta cuándo hizo usted seguimiento, Felipe? Más o menos hasta el año 2008-2009 que le estoy diciendo. O sea, seguimiento he visto cómo desarrollan, pero ya directamente como abogado, ya al momento que hubo una compañía, yo tomé cierta distancia porque obviamente los dueños son libres de hacer lo que a bien deseen, a pesar que nosotros teníamos un convenio que esas tierras debían pasar a Etapa, a la empresa municipal de agua potable y que debían ser destinadas para el cuidado de la empresa, para garantizar el agua de Cuenca. Para áreas de protección. Claro. Recuerdo yo, unos pocos años después, incluso el gobierno de ese entonces, en la Plaza del Carbón, trajo un cheque como en las ferias, un cheque gigante de $3,5 millones que le entregaba a la empresa Etapa para que adquiera los terrenos aledaños a las lagunas de Quimsacocha. Que también es necesario decir de que no eran los terrenos de la Bocamina, esto era como un gran show para la masa diciendo, sí, estamos cuidando las lagunas y el agua no corre peligro. Incluso recuerden aquel discurso de que no hay ningún peligro porque el agua no sube, sino siempre baja, y tomen $3,5 millones para que protejan. ¿Qué pasó con los $3,5 millones? De lo que sabemos, se compró una propiedad tangencial a los terrenos determinados de Quimsacocha, creo que pagaron $600,000 y de ahí no se sabe qué más pasó con ese dinero. Todos los vecinos sabían que existe el dinero. No han sido utilizados, pues, doctor. Eso es lo que se han dicho y eso es un tema que se conoce. O sea, dicen que hay problemas porque no se conocen quiénes son los propietarios, que hay unos conflictos complicados en toda esta zona y que esto ha hecho que se paralice y que no pueda avanzar la compra de la empresa Etapa. Fíjese, en 20 años no saben quiénes son los propietarios. En 20 años es tan difícil hacer... No, le pregunto a usted que conoce, es difícil determinar quiénes son los propietarios porque hay conflicto de intereses de muchos propietarios, dicen en la zona. Al haber el oro, obvio que se despertaron las codicias a todo nivel. Y yo creo que las autoridades o los funcionarios tampoco eran ajenos a ello. Y por supuesto que ha existido también invasiones. Y mucha gente dice, yo también soy dueño. Bueno, presente las escrituras, presenten el registro. Y mucha gente ha ido a través de tierras a pretender a sí mismo catastrar. Me imagino algunos enviados por la propia minera. Otros a lo mejor tendrán derecho,
pero se supone pues, que existe un departamento jurídico en el municipio, en etapa, que puede determinar el historial de la propiedad. Algunos hablan de escrituras de más de un siglo. Perfecto, hagamos un seguimiento, si es cuestión de ir al registro de propiedad, a la curia si usted quiere, porque ahí también existen archivos de las escrituras de esa época. Entonces, o sea, no es nada complicado hacer no un es complicado seguimiento teniendo la voluntad política, pues de primero de adquirir las tierras para la empresa y de no hacerse los desentendidos, porque aquí hay un hecho gravísimo. En el caso de Etapa, desde hace varios años, incluso como 10 años, estaban ocupando una casa en la cima que pertenecía a la familia Ulloa, y los campamentos crecían, las carreteras se hacían, y los municipios... Ahora pregunto, siendo una zona tan sensible, doctor Delgado, ¿se puede hacer vías, se puede hacer carreteras? Nunca, pues. O sea, es de mi propiedad, ¿puedo nomás abrir un camino en una zona tan complicada de reserva hídrica? Abusivamente lo han hecho, pues. Y claro, incluso la exploración, nosotros teníamos hasta los planos donde se hacían las perforaciones que son de 300 metros, no es una perforación donde las brocas van muy profundamente. Si solo en la exploración ya se causa daño. Y sin embargo, claro, la minería va porque va. Y ya le digo, estamos en el año 2006, ya empezaban estas circunstancias. En el 2008, nosotros que nos enteramos, acudimos a todo lado. Nadie, todo el mundo estaba esperando probablemente, y no tenían a lo mejor la conciencia de la magnitud del daño que podían causar. En conclusión, doctor Delgado, lo que usted dice, en Girón se dio un incremento a sí mismo que nadie da explicación. En escritura pública, 200 hectáreas, creció el predio a 346 hectáreas. Creció y se movió. Ahí se movió también. Claro, igualito, o sea, que acá. Sí, sí. La misma cosa. Acá es 120 hectáreas y crece a 261 hectáreas. Actualmente, en esa época 168. O sea, eso ya era para alarmarse. Fíjese. Y además demuestra la actitud dolosa, pues. ¿Cómo es de que una propiedad va creciendo ya en el supuesto no consentido de que sí, que efectivamente ahí era? ¿Cómo crecen pues las propiedades? Y habiendo ya denuncias y demandas, como usted lo establece, ya desde el año, las demandas presentadas por usted fueron en el año 2006 o 2008, doctor. 2008. 2008, sí. Perfecto. O sea, ya hay un antecedente de larga data. Totalmente, y por eso es que hasta sonreía, como dice César Dávila, no sé si una lágrima o una risa, de ver cómo algunas veces hinchaban el pecho diciendo que no van a dejar, pero los hechos estaban dejando, pues. 17 años han transcurrido y no se ha cambiado nada. La minera ha crecido, pues, y ahora tiene las concesiones. No, se ha pasado, cosas graves. Eso, pero usted tiene toda la documentación de respaldo. De la época, por supuesto, a la orden además, de cualquier ciudadano. Yo le agradezco más bien, doctor Delgado, por la gentileza que ha tenido, y era importante también conocer un detalle que no sabíamos que también sucedió en el Cantón Girón, aparte de la ciudad de Cuenca. Totalmente es así.